Entonces, bueno, de esta forma comenzamos Radio Rebelión y bueno, vamos a conversar de Palestina. Tienes la palabra, Miguel. Bueno, los hechos nuevos son conversaciones de paz, así le llama, planteada por Trump, que dijo eh, que Israel debería retirarse de Gaza, que se debían liberar los rehenes, que son 20 que, israelitas que están en Gaza, y llegar a acuerdos de paz. Incluso habló de que tendrían que desarmarse los soldados de Hamas e intervenir en el país en Gaza, mejor dicho, otros sectores, otros países árabes, y además comandados por él. Bueno, todo esto todavía no está acordado, pero sí hay un primer acuerdo de cese del fuego. Israel bombardeó hasta ayer. Y ahora, bueno, supuestamente cese del fuego, intercambio de rehenes, se van a liberar mañana, dicen, los 20 presos de Israel que están en Gaza, y también Israel va a liberar algunos presos. Israel tiene 11.000 palestinos presos, de los cuales varios miles son menores de edad, y también varios miles sin ningún cargo concreto. Bueno, Israel va a liberar presos, no se sabe cuántos, habló de 1.500 en un momento dado, pero claro, comparando con los 20 que tiene Hamas es más o menos ridículo. Pero bueno, concretamente empezó un cese del fuego y empezaron a haber palestinos, sobre todo del norte, a sus casas, eh, casas que están destruidas, que fueron bombardeadas. Los palestinos en estos 2 años, los palestinos de Gaza, en promedio, ha salido una estadística recién, tuvieron que desplazarse 6 veces del lugar donde vivían. Es decir, irse para un lado, irse para el otro, irse para el otro, irse a carpas, irse 6 veces promedio, algunos más. Entonces, ahora están volviendo muchos, tratando de recuperar sus casas, que como digo, están derrumbadas, destruidas, bombardeadas. Gran parte de Palestina está destruido. Eh, Israel en el último tiempo estaba bombardeando la ciudad de Gaza, que es la ciudad principal, que tenía 1 millón de habitantes. Bueno, no se sabe bien qué va a pasar. Mañana siguen las negociaciones. Como dije, Trump dice, bueno, Hamas tiene que desarmarse. Bueno, todo es muy tramposo. Ahora, en primer lugar, tiene que ver con la inmensa solidaridad mundial que hizo cambiar de discurso a Trump, y hasta Netanyahu tiene que decir que él está ahora por el cese del fuego. Esto generó un lío interno en el gobierno. Hubo ministros que dijeron, no, no, de ninguna manera, ningún cese del fuego, hay que terminar con Hamas, hay que terminar. eh, pero Netanyahu, claro, tiene que hacerle algún caso a Trump, porque si no, de ahí recibe las armas. Ahora, el hecho mundial es la inmensa solidaridad, una expresión muy importante que aumentó la solidaridad mundial fue la flotilla llamada Flotilla de la Libertad, que nunca pudo llegar como tal a ingresar en Gaza ayuda, como decía, como propusieron, igual eso más o menos se sabía,
Israel los detuvo a todos, los mantuvo presos una semana y después los fue liberando. Hay solamente una mujer española que sigue presa. Dicen que mordió a un soldado de Israel. Una cosa media ridícula. Pero bueno, eh, la mayoría de los 600 que fueron apresados por Israel fueron liberados. Pero además, esta flotilla tuvo un efecto impresionante en Europa, en el norte de África y en general en el mundo. En primer lugar, hubo dos huelgas generales en Italia, dos huelgas generales en solidaridad con Palestina y también con la flotilla, en contra del ataque a la flotilla de la Libertad. Que como dije fueron, bueno, 44 gente de 44 naciones, fueron unos 50 barcos, pequeños barcos, y eso tuvo un efecto impresionante, porque la gente que se movilizó en todas partes en solidaridad con Palestina y la flotilla fue enorme. Y ahora esa movilización continúa. Ayer hubo una movilización en Londres, que ya había habido otras, pero esta vez se habla de más o menos 500.000 personas. Y esto no es un invento, digamos, es con la prolijidad numérica que tienen los ingleses, los británicos, ¿no? Es decir, son 500.000 personas, otros dicen centenares de miles. Bueno, fue gigante la movilización, gigante. Pese a que el gobierno de Londres, de Gran Bretaña, había dicho que no podían marchar porque si no se iban a generar conflictos con sectores israelitas. Bueno, no amenazó hasta con encarcelar, no pudo detenerlos. Bueno, así esto se viene repitiendo en distintos países de Europa, estas marchas, en el norte de África, eh, y por supuesto, después mencionaremos un poco también en los países latinoamericanos, incluyendo Bolivia. Este, bueno, esto entonces, el cese de fuego todavía es confuso, no se sabe qué va a pasar. Es tramposo porque, como dije, Trump pretende desarmar a Hamas, que eso es la organización que está defendiendo al pueblo de Gaza, y hacer intervenir a países árabes que llegaron a acuerdos con él para tratar de controlar Gaza de otra manera. Entonces, este conflicto no se acaba aunque haya un acuerdo de paz ahora, el conflicto va a seguir porque Israel, de edad de 77 años, viene atacando todos los países vecinos. Es decir, no es nada más que los 2 años que pasaron en Gaza, que fueron terribles. Ahora, en lo inmediato, como digo, si de verdad Israel deja de atacar, bombardear y masacrar gente en Gaza, por supuesto es un alivio para la población de Gaza, que lleva 67.000 muertos contados por el gobierno de Gaza, pero además se calcula que hay 20 o 30.000 más bajo escombros, que no se sabe. Entonces, este desastre, estamos hablando de una población de 2 millones de habitantes, eh, se detendría un poco, por lo menos. No quiere decir que Israel no pueda volver a atacar. Israel ya atacó varias veces Hamas y aparte viene, como dije, hace 77 años atacando al pueblo palestino que lo echó de su tierra. Por eso no es que esto sea la solución, pero evidentemente es un alivio para el pueblo de Gaza y es un triunfo, puede ser un triunfo de esta enorme movilización mundial, obligar a Israel a retirarse, aunque sea de Gaza.
porque no se habla tampoco de Cisjordania, que es el otro territorio palestino ocupado por, no todo, pero la mayor parte, por una buena parte por Israel. Entonces, veremos qué pasa en el futuro. Eh, Esta solidaridad mundial hay que mantenerla. Como dije ayer, volvieron a marchar en Londres y gigante la movilización porque dicen no hay soluciones, dijo la gente, decía la gente. No hay soluciones de verdad hasta que no se acabe el Estado de Israel. Y así es. Por eso eh, cada vez más gente, cada vez más sectores, no solamente se movilizan en solidaridad contra el genocidio en Gaza, sino contra el Estado sionista genocida. Empieza a ser consciente en toda la humanidad que es un Estado creado, no es tradicional ni nada, creado con algunos migrantes que llegaban de otro lado, pero creado por el imperialismo para dominar Medio Oriente. Así fue creado Israel. Entonces, esta lucha obviamente va a seguir. Para nosotros la solidaridad se ha fortalecido también en Bolivia. Fueron marchas grandes este martes prácticamente en todas las ciudades de Bolivia, incluyendo, eh, después lo comentará el compañero Humberto que estuvo en el Congreso de en Cobija, delegados, gente que iba al Congreso, también marcharon en solidaridad con Palestina. Entonces, esta solidaridad mundial tiene muchísima importancia, mantenerla. eh, el apoyo al pueblo palestino que resiste este genocidio que ya viene de hace mucho, como digo. Y bueno, por otro lado, que esto no terminó, pero es positivo que se haya obligado, que esta movilización mundial haya logrado que Israel por lo menos deje de bombardear y esté diciendo que se va a retirar. Veremos hasta qué punto se cumple eso o no se cumple, pero tiene que ver con eso. Es decir, el mismo Trump en Estados Unidos, también hubo manifestaciones importantes, hay una población que ya eh, es mayoritariamente solidaria con Palestina. Hay un hecho simbólico que es próximas elecciones en Nueva York, el candidato demócrata, que es un joven, dice que es solidario con Palestina. Puede ser verdad o no verdad, porque el Partido Demócrata tampoco es un partido, es el partido que estuvo antes y que también eh, atacó al pueblo palestino. Pero independientemente de eso, este candidato puede ser para ganar votos, digamos, ¿no? Pero bueno, dice que es solidario con Palestina y probablemente gane las elecciones en Nueva York, la ciudad más importante de Estados Unidos. Bueno, esta es la situación. Como dije, bueno, aquí en Bolivia hubo marchas en todas las ciudades, marchas importantes, y es muy importante mantener esto. Mantener esto, la consigna que manejamos, que es de los palestinos también, por Palestina libre del río hasta el mar, es decir, recuperar Palestina, recuperar el país que fue ocupado, pisoteado, atacado genocidamente por los sionistas, apoyados por Estados Unidos, por Europa, etcétera, pero sobre todo por Estados Unidos. Esto quería señalar y mantendremos, claro, la solidaridad, la coordinación para seguir las movilizaciones. Veremos ahora qué pasa en esta negociación de mañana. Muchas gracias, Miguel. Bueno, como dices, ¿no? Hay que ver en qué queda esta situación, pero recalcando, ¿no? El tema es de que si bien es un respiro y se tiene que festejar, y lo han festejado también en Gaza, volver a sus tierras, a sus casas destruidas, bueno, y muestras de alegría y festejo, ¿no? En general, como una
O sea, se siente como una victoria, ¿no? El hecho de que no haya podido continuar Israel con su política de exterminio, ¿no? Y que no los hayan desplazado totalmente, ¿no? Sin embargo, obviamente es en el marco de que continúa existiendo Israel y continúa la política de genocidio, ¿no? De limpieza étnica, cerco, el intento de desarmar a la resistencia. Entonces, bueno, la solidaridad internacional tiene que seguir, ¿no? Tenemos que seguir rechazando totalmente a Israel, rompiendo todo tipo de relaciones con Israel y haciendo un cerco en general para lograr asfixiar y terminar destruyendo a Israel, ¿no? Entonces, bueno, la lucha va a continuar y bueno, como tú decías, ¿no? Acá en Bolivia hubo grandes movilizaciones, realmente me parece eh, admirable, ¿no? Bueno, lo que se hizo, sobre todo en el eje troncal, hubieron movilizaciones muy importantes y acciones en otros departamentos, ¿no? En La Paz fue una movilización muy fuerte que fue rumbo a la embajada, salió una movilización en Santa Cruz que también fue notoria, ¿no? Que se notó bastante, que fue muy importante, en Cochabamba de la misma forma. Eh, realmente, bueno, saludar a todas las compañeras y compañeros que participaron de estas acciones. Y bueno, y además en Samaipata hubo una acción en un territorio, una provincia, ¿no? Chuquisaca, Tarija, bueno, lo que hicimos nosotros en Cobija, además del Congreso de la COP. El Congreso de la COP finalmente, bueno, a instancias, la propuesta que se llevó como coordinadora, finalmente sacó una resolución en apoyo a Palestina, repudiando a Israel y planteando que la Central Obrera Boliviana también va a ser parte de las acciones en solidaridad con Palestina, ¿no? Algo muy importante, una resolución aprobada en el ampliado al grito de Viva Palestina Libre, ¿no? Además hicimos un pequeño acto igual en Cobija, expresando nuestra solidaridad con el pueblo palestino, algunos delegados al Congreso justamente. Entonces fue muy importante, ¿no? El 7 de octubre se sintió realmente en Bolivia con mucha fuerza y fuimos parte de esta gran jornada de movilizaciones a nivel mundial, ¿no? Donde realmente en todos los países del mundo hubo grandes expresiones de solidaridad con el pueblo palestino y es una lucha que continúa, ¿no? Y seguiremos en esto hasta, como tú decías, ¿no? Hasta que Palestina sea libre, desde el río hasta el mar y, bueno, se siente cada vez más fuerte la posibilidad de derrotar al sionismo y que realmente se triunfe en esta lucha, ¿no? Seguimos en esto y van a seguir las acciones y las movilizaciones en apoyo a Palestina.